Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de nuestra segunda temporada de Al Fresco Podcast. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues aquí otra vez nos hemos metido, ¿no? Después de grabar el último con Paca en su campo, hoy va a tocar recluirnos porque ya llega el otoño. Claro, y está lloviendo. Más tiene que llover. Más tiene que llover. Sí, y que salgan setitas para que podamos ir a recolectar. ¿Te gusta a ti la seta, Irene? Me encanta recolectar setas. He hecho un curso de guía micológico de 200 horas, que he trabajado de guía micológico, aquí donde me ves. Ahora no lo haría, porque no me acuerdo de casi nada. Y luego, con la seta, ¿cocinas bien con ella o no es tu fuerte? Tengo que decirte que me gusta más recolectarlas que cocine otro, ¿no? Cocinarlas y comerlas. Y he tenido algún sustillo también de alguna seta que me ha sido indigesta. Son peligrosas las setas. Hay que conocerlas muy bien, ¿eh? Todos los años tenemos algún caso de alguno que no tiene ni idea y la lía. Son peligrosas. El que parece que se ha comido una seta que no precisamente es comestible es el señor Ibarra últimamente. Pues sí, vamos a ver el vídeo de sus declaraciones de hace unos días, de la que lió. La calia al pollito. Mirad, salvo Guardiola y la monja de Plasencia, todos los que hablaron ese día, ninguno paga sus impuestos en Extremadura. ¡Ninguno! Y no es porque se fueran... Y no es porque se fueran con una mano delante y otra atrás, que a eso les tengo todo el respeto. Se fueron para progresar ellos más y no hacer el esfuerzo aquí para que progresáramos todos más. Así que respeto su opinión, pero empiece por pedir perdón por no haber estado aquí cuando hacía falta estar aquí para poner su inteligencia al servicio del pueblo extremeño. Pues nada, para el señor Ibarra hay extremeños de primera y extremeños de segunda. Los extremeños que se han ido fuera no tienen derecho a hablar y ni a recibir, obviamente, la medalla de Extremadura. Precisamente en nuestra tierra. Este señor que ha sido presidente de nuestra comunidad autónoma durante décadas y que ha sido uno de los responsables directos de que tengamos un éxodo poblacional como ningún otro territorio por sus políticas. Tiene narices, la verdad que tiene narices. Yo entiendo el cabreo de Álvaro Martín Uriol, el atleta que ha ganado 2 medallas olímpicas, entre otras muchas cosas, porque también ha sido campeón de Europa de marcha, y en los recientes Juegos Olímpicos ha ganado 2 medallas. Estamos súper orgullosos de Álvaro, y es verdad que cuando recibió la medalla de Extremadura este pasado 8 de septiembre, Álvaro hizo un discurso impecable, pero donde puso las cosas claras y llamó a Ibarra, bueno, no le llamó, porque realmente fue el propio Ibarra el que denominó cacicada. Ibarra lleva comiendo setas ya varios años, ¿eh? Ese vídeo tiene varios años donde él mismo decía que era una cacicada. Sí, dijo que el 8 de septiembre era el día de Extremadura por una cacicada suya. Entonces Álvaro pues dijo que otras personas, y cada vez más, consideramos que el día de Extremadura debería de aunar otros valores, como los que puede trasladar el 25 de marzo, ¿no? Y eso le dolió en el alma. Entonces, bueno, pues la venganza la ha servido fría en un mitin con el Partido Socialista en Miajadas hace semana y media, y ha dicho pues esas declaraciones tan desafortunadas que yo creo que ha bochornado hasta a los propios militantes del Partido Socialista. Porque yo creo que si algo tiene Extremadura, ese sentimiento de que la emigración ha sido forzada y no ha sido porque la gente se haya querido ir, es que porque aquí no había oportunidades, ¿no? Entonces sí, yo creo que un poquito más de humildad al señor Ibarra no le faltaría, ¿eh? Y retractarse y pedir perdón, pero no a Álvaro, que también, porque Álvaro paga sus impuestos aquí, lo ha demostrado, sino a todos los extremeños y las extremeñas, porque decir lo que ha dicho es faltarle el respeto, yo creo, que a toda la ciudadanía. A tantos que se tuvieron que ir. Si te parece, Irene, vamos a hacer un recorrido de toda la gente que se ha tenido que ir de Extremadura. Bueno, en el último entonces siglo. No acabamos el podcast hoy. Vamos a hablar de algunos datos, si te parece. Venga. Porque hace un siglo teníamos la misma población que ahora, que es en torno al 1.050.000 habitantes. Pues hace un siglo, en los años 20, teníamos ya en torno a lo mismo. Fue subiendo, y es cierto que ya en la época de los 60 hasta inicios de la transición es cuando de Extremadura se perdió nada más y nada menos que la friolera de 645.000 habitantes. O sea que
Desde los 50, hasta el año 77, según los datos oficiales, se perdió casi la mitad de la población que tenía Extremadura, que llegó a alcanzar su pico en los años 60 con 1,4 millones de habitantes. O sea, teníamos en los años 60, teníamos 400.000 habitantes más casi que ahora. Y en la última década, solo en la última década, hemos perdido 45.000 habitantes, que es más o menos lo que tiene, yo diría, Don Benito Villar. Bueno, sí, Don Benito quizás tiene un poquito menos, me parece, pero una población en torno a Don Benito hemos perdido en la última década. Habría que estudiar, ¿no?, que en esa época de la dictadura, donde se fueron casi más de medio millón de personas, tiene mucho que ver con el diseño que desde el franquismo se hizo del Estado, donde las zonas desarrolladas, industrializadas, estaban muy lejos de aquí. Y las zonas periféricas, donde realmente estaban los recursos, se consideró que nosotros éramos mano de obra barata para esas zonas industrializadas, con lo cual no es algo al azar, no es algo que una coyuntura natural, no es que Extremadura tenga menos recursos que otros territorios, es que Extremadura se la dejó totalmente fuera del marco y de la línea de desarrollo, y la gente se tuvo que ir a otros territorios donde sí se necesitaba mano de obra, a Madrid, a Cataluña, al País Vasco. Entonces, eso fue en el franquismo, en la dictadura. Pero es que luego, durante toda la etapa de la transición y la democracia, hemos seguido perdiendo población precisamente porque esas dinámicas de expolio, de colonización, se han seguido manteniendo con los diversos gobiernos en el que el señor Ibarra pues era el máximo responsable y el presidente de esta comunidad. Sí, y además Víctor Chamorro decía que era un genocidio planificado desde las oficinas, ¿no?, desde los que mandan. Porque perder tanta población, casi tu mitad de la población, al final se debe a ciertas políticas, ¿no? Pues ¿sabes que he buscado a quién le dio la medalla el señor Ibarra cuando él era presidente? A ver, sorpréndenos, Irene. La primera medalla de Extremadura se dio en 1986. ¿Y sabes a quién se la dio el señor Ibarra? A ver, ¿alguien que cotiza aquí? Como los de este año, supuestamente, según él. Alguien que directamente ni cotiza, que es el señor Juan Carlos I, el señor emérito, ahora fugado a Abu Dhabi, y montándose además no sé qué se está montando ahora, una fundación o algo así para dejarle su herencia a sus hijas sin tener que pagar impuestos. Este señor es que no cotizaba en Extremadura ni por asomo. Pues esa fue la primera medalla a Extremadura que le dio el señor Juan Carlos Ibarra. A cazar creo que sí que venía aquí a Extremadura el señor Juan Carlos. No sé si venía algo más. Pues seguro. Y tampoco cotiza la Iglesia Católica, que es una de las que ha recibido otra medalla. Ah, bueno, que decía el señor Ibarra en ese vídeo que las monjas sí cotizaban aquí. El IBI no lo pagan. Habría que verlo, claro. El IBI sabemos que no lo pagan. Y bueno, a ver quién es el que le mete alguna vez mano al concordato con la Iglesia Católica, ¿no? Pues sí, porque su partido precisamente no lo ha hecho. No, no le gusta que se cotice aquí. Su partido no le tose ni a la monarquía ni a la Iglesia. Por algo será. Por algo será. La puso el 8 de septiembre, hilando fino. Bueno, nos traes un vídeo de un amigo tuyo, ¿no? Tenemos un vídeo de un amigo del programa ya, que Luismi ha participado en el Extremeños y Extremeñas Hacen Cosas. Y es un vídeo que le quiere mandar un mensaje a Álvaro Martín, y yo creo que también tiene un recadito para Ibarra. Así que vamos a ver el vídeo de Luismi, que ahora mismo está bastante lejos, en tierras muy lejanas y desconocidas. Buenos días, Álvaro. ¿Qué pasa, país? Escúchame, mira, estoy aquí en París, en el París del Kirguistán. Hostia, ando para aquí aviado, llevo para aquí un mes aviado, y estuve también en el Kazajistán en los Juegos Nómadas, y es que resulta que me ha dicho mi amigo Nanu de las Urdes que llevo mucho tiempo fuera ya, que me vaya para allá, que se ha enterado de que Ibarra anda detrás de mí, y me va a decir también que qué pasa que no estoy cotizando para allí, que se va a pensar que estoy cotizando para aquí, y no puede ser. Así que nada, aquí está la Torre Infiel, que saludos desde el Kirguistán. Ibarra, no sufras, que vamos para allá a coger las aceitunas y a cotizar para allí. ¿Vale? Bueno, pues recadito para Ibarra y mensaje para Álvaro, para que vea que
Yo creo que lo que dijo Ibarra ha hecho que haya una mayoría abrumadora de gente que condena absolutamente esas palabras, que no se siente identificado para nada y que entiende que los extremeños, por desgracia, muchísimos han tenido que ir. Álvaro precisamente es uno de ellos, que si quería seguir disfrutando del deporte, viviendo el deporte, tenía que marcharse y no se les puede culpar de nada, al revés, hay que agradecerles que además lleven la bandera de Extremadura siempre allí donde van y sean un orgullo para todos nosotros, ¿no? Y totalmente, y además viene muy a colación Álvaro con el invitado de hoy, ¿no? Que es otra persona extremeña, joven, que se tuvo que ir y sí ha podido retornar recientemente. Tenemos mucha suerte de que esté regresando el talento a Extremadura y yo creo que Ernesto está demostrando que lo que él hace se puede hacer aquí y además está siendo un divulgador fantástico de nuestro patrimonio y bueno, pues vamos a pasar a la entrevista con Vieja Tierra, Ernesto Montoya. Bueno, pues estamos con Ernesto Montoya. Ernesto, qué placer tenerte aquí. Muy buenos días, igualmente. Bueno, Ernesto, tú has estudiado diseño gráfico y te has formado también en cuestiones ambientales, pero lo estás petando ahora mismo en redes, en TikTok, en Instagram, haciendo un contenido de alta calidad, porque normalmente en estas redes hay mucho contenido, pero el 90% es contenido que podríamos borrar y no pasaría nada. Pero tú estás haciendo una divulgación de nuestro patrimonio artístico, cultural, natural, que está llegando a muchísima gente. ¿Te esperabas este éxito? Pues yo siempre digo que no me lo esperaba para nada. De hecho, yo soy el típico chapas, el típico colega chapas que cuando te acompaña al campo te da pues una tremenda chapa y se te quitan las ganas incluso de seguir andando, ¿no? Y mi experiencia con mis amigos y mi gente cercana era esa, que a nadie le interesaba la historia, así que algún chascarrillo, alguna curiosidad concreta, pero no una retahíla ahí de datos. Y la verdad que fue una sorpresa muy grata que empezar a compartir este tipo de contenido divulgativo sobre patrimonio histórico y natural y que empezase a funcionar. Para mí fue también, bueno, aparte de satisfactorio, una sorpresa porque no me lo esperaba para nada. Entre otras muchas cosas, entre todas las cosas que haces, que son muchas, estás ahora mismo también en la radio extremeña, en Canal Extremadura en turno de tarde, a los que mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que están haciendo un programón. Yo creo que todo este contenido es importantísimo, pero ¿qué te llevó a dedicarte a esto? Porque si dices que además tus colegas te desincentivaban un poco, estamos muy contentos de que no les hicieras caso, pero ¿qué te llevó a dedicarte a esto? Pues yo desde pequeñito la historia es algo que me ha apasionado. De hecho, yo siempre he querido ser arqueólogo desde pequeño. Lo que pasa es que pues estas cosas que también influyen en la familia mucho de la historia, la arqueología, no tienen salida ninguna, ¿no? Y al final, pues, por H o por B, pues decidí estudiar Bellas Artes y Diseño, que era también algo que me gustaba y se me daba relativamente bien. Y entonces, pues, desvié mi carrera profesional o académica, mejor dicho, hacia las Bellas Artes. Y mira por dónde al final, en contra de mi familia, estoy buscándole un sentido y una salida a lo que viene siendo la historia en mi vida, ¿no? Que es una pasión desde pequeñito. Total. ¿Cuántas veces piensas tú al día en el Imperio Romano, Ernesto? Pues, es algo que me preguntan mucho y he de decir que a mí el Imperio Romano me crea más aversión que bien, porque, o sea, realmente soy más de protohistoria y prehistoria. El Imperio Romano me resulta curioso por las medidas de colonización que emplearon, ¿no? Que es como uno de los primeros ejemplos de expansión, ¿no? de un gran imperio. Y yo siempre que hago un vídeo sobre el Imperio Romano, de hecho, si os fijáis, es para poner en valor a la gente invisible, ¿no? A la gente pobre que realmente, como históricamente, siempre es la mayoría. Las domus, que nos pensamos que todo el mundo vivía, claro. Esas domus maravillosas, que además aquí se ha recuperado en Mérida. Sí. Y la verdad es que la mayoría no vivían ahí.
Total, tenemos la imagen de esas grandes mansiones lujosas que son las domus o las villas rurales que ya se pusieron de moda. Que tenían hasta agua en corriente. el tardo imperio, Y dices, claro. ¿cómo puede ser que en el Imperio Romano tuvieran agua corriente y que en pleno siglo XX en algunos pueblos de Extremadura no hubiera No la agua haya. corriente? O sea, ¿qué ha pasado en estos siglos para que no...? Y es que, claro, tenían agua corriente pues las clases más adineradas. Claro, sí, eso no ha cambiado. Tenían hasta calefacción, o sea que fíjate. Toma ya. Oye, tú has sido de estos jóvenes que se fueron de Extremadura a estudiar fuera, a formarse. Antes Javi y yo hablábamos precisamente de que, bueno, la patinada que tuvo Ibarra el otro día, ¿no? Hablando de los extremeños buenos, los que se han quedado aquí, los extremeños malos, los que se han ido. Que no es que se hayan ido por voluntad propia, que todo el mundo tiene derecho a irse donde quiera, ¿no? Pero mucha gente se ha visto obligada a irse. Pero tú has sido de esos extremeños que decidieron volver. ¿Con qué dificultades te has encontrado? O sea, ¿has visto que es muy complicado emprender aquí o hacer lo que tú estás haciendo, comenzar de cero? Para mí ha sido muy complicado, no te voy a engañar. Yo de hecho vuelvo a Extremadura por una causa mayor, no por voluntad propia, sino porque vino la pandemia y me quedé sin oportunidades en los sitios donde estaba viviendo, que en ese momento era Granada. Y digo, bueno, pues para pasarlo mal en Granada, pues me vuelvo a mi tierra, ¿no? Que es donde siempre he querido estar, porque sí que es verdad que me gusta vivir aquí y siempre busco el estar por esta zona. El problema con el que me encuentro es que al llegar aquí, pues llevaba unos 12 o 13 años fuera de mi casa y la gente había cambiado un montón. Entonces lo primero era como estar en mi casa pero en un terreno desconocido, porque al final mis amigos habían cambiado de vida, ya no se comportaban de la misma manera, no había las mismas dinámicas sociales, el pueblo, la estructura en sí había cambiado, en fin, mi propia familia también. Entonces como que llegué a Extremadura y estaba súper desubicado. Y Vieja Tierra, de hecho, nace como... Claro, no como hemos dicho el nombre de tu del proyecto, que es Vieja Tierra. Bueno, Vieja Tierra nace en ese momento de desidia absoluta, de enfuscación, de decir, no sé qué hacer con mi vida, estoy en Extremadura, diseño gráfico, bellas artes, aquí me tengo que ir sí o sí, porque aquí no hay, para empezar no hay industria del diseño, ni hay cultura del diseño tampoco. Entonces decidí hacer Vieja Tierra como una salida profesional, entre comillas, a esa desidia que me comía por aquel entonces. Y bueno, poco a poco fui encontrando trabajo, mejor o peor, como todos los trabajos al final, tenemos que vivir, tenemos que sobrevivir. Y bueno, estuve con mi padre repartiendo carne un tiempo, por ejemplo, después entré en una empresa diseña páginas web. También estuve en otra empresa que era una consultoría más enfocada a proyectos europeos. Y mientras tanto, pues el proyecto iba creciendo. Sí que es verdad que hasta el año pasado no empezó a crecer ya, como quien dice, bien, porque no es hasta ese momento cuando yo empiezo a grabarme y a explicar los yacimientos y el patrimonio natural como lo hago a día de hoy, porque antes lo que subía era un tipo blog. Y bueno, para mi sorpresa, como he dicho antes, ha funcionado. Aunque parezca o el espejismo, o haya un espejismo de que parece que funciona a nivel repercusión, ¿no? Pero no tanto a nivel económico, porque a mi Vieja Tierra o sea, directamente lo que es el proyecto en sí no me genera ningún beneficio, todo lo contrario, me genera gastos. Porque yo me gasto el dinero en la gasolina para moverme, en las cámaras, los micros, o en lo que haga falta para desarrollar un buen contenido. Oye, pero alguna facilidad te daría Extremadura, porque siempre decimos Sí. lo difícil que es los bajos sueldos, lo difícil que es hacer a la vivienda, la falta de transporte público, infraestructuras, también que se nos va mucha gente joven, con lo cual la gente joven que queda aquí como que pues al final necesita también no solo pan y techo, también necesita rosas, como decimos, ¿no? Necesita cultura, necesita... Y a veces eso cuesta. Pero tiene que haber cosas buenas en Extremadura para que las pongamos en valor y animemos a la gente a quedarse, ¿no? Yo fui de esas raras especies que decidieron venirse a Extremadura a vivir, a construir su proyecto de vida. De aquí ya nadie me mueve, o sea, yo encuentro mi sitio en el mundo. Pero, ¿tú has visto algo positivo en esta Sí, vuelta yo veo muchas cosas a la positivas. tierra? Una de ellas es la facilidad de llegar a la gente. Somos gente muy cercana, aunque estos últimos años hayamos experimentado también un
un decrecimiento de los cuidados y del sentido de comunidad que se tenía antes en los pueblos, ¿no? Sí. Que antes lo hablaba, el otro día lo hablaba con una compañera también en un podcast, el tema este de sentarse al fresco, por ejemplo, Sí. nunca mejor dicho, que hace poco además lo declararon patrimonio inmaterial, creo. Sí, o se ha pedido que se declare, creo. Sí, ¿no? sí, en los Patrimonio pueblos inmaterial. se ha perdido por completo el tema del sentarse a fresco, porque al final, curiosamente, quienes tenían esa tradición eran mujeres, porque yo cuando me sentaba de chico con mi abuela al fresco eran las mujeres de la calle quienes desarrollaban esas actividades, ¿no? Y desde donde se debatía en torno al sentido de comunidad, se hablaba del pueblo, de las problemáticas sociales que se podían tener y demás. Entonces yo reivindico el recuperar esas quedadas al fresco tan maravillosas. También veo positivo en Extremadura, que es una tierra donde está todo por hacer, ya sea malo o bueno. Es muy fácil hacer en Extremadura, porque literalmente hay libertad por donde... O sea, yo respiro libertad en Extremadura. El campo propio, de la propia situación geográfica, que es una tierra bastante despoblada para lo grande que es. Badajoz es inmensa, por ejemplo, ¿no? Y Cáceres, y sin embargo vivimos en pequeños pueblos súper aislados unos de otros, que incluso eso genera también como focos culturales muy representativos de cada localidad. No es lo mismo Zafra que Los Santos, que están a 5 kilómetros y cada uno tiene su identidad muy marcada, ¿no? Incluso en el habla, que se nos nota que en cada pueblo tenemos una forma de hablar muy distinta. Y la fuente, por ejemplo, que se sean. O la fuente, que llegas se a la sean. fuente y dicen, pero Eso ¿cómo es para pueden que hablar vengan así? antropólogos, ¿no? Total. A estudiarlo. No sé, me parece, como resumen, una tierra de muchas oportunidades, ¿no? Donde Que hay mucho por hacer. Sí, ¿no? hay mucho por hacer, está todo por que hacer, de hecho. Hay muchas cosas por hacer Sí. y la gente que tiene ganas, pues puede Claro. encontrar el sitio. Sí. Sí, obviamente con muchos obstáculos, pero bueno. Te entiendo. Sí. ¿Cómo se encuentra nuestro patrimonio natural? Pues el patrimonio natural, estamos en un momento delicado para la conservación, sobre todo de la fauna salvaje, por varias problemáticas, ¿no? La gestión agraria, que es muy intensiva y afecta tanto al tema del agua, al acceso al agua para los animales salvajes, como al acceso a la comida, porque muchas veces el uso de pesticidas elimina gran parte de la dieta de muchas paseriformes y de muchas aves en general. También el cambio climático tan acusado que estamos sufriendo, sobre todo en las zonas del sur de la península, como puede ser Extremadura, afectan a determinadas especies concretas, como es el caso del aguilucho cenizo, que anida en los pastos, ¿no? En los campos de cereal. Y estos campos de cereal, pues en los últimos años se han visto afectados por diferentes medidas. Una de ellas es que se usan pastos de corta duración o de temprana cosecha, que se cosechan antes de lo que tradicionalmente se ha ido cosechando. Se suele cosechar a principios de junio, cuando realmente las cosechas siempre han sido julio o incluso agosto, algunas. Y claro, el aguilucho cenizo viene en abril más o menos a anidar, empieza a anidar. Llega antes, pero empieza a anidar más o menos por abril, mayo, y hasta, requiere 30 días de incubación y otros 30 días para que el pollo salga a la superficie, no salga a volar, como quien dice. Entonces, por ejemplo, es una especie que ejemplar en el caso de cómo está nuestro patrimonio natural. Es una especie que está en decrecimiento absoluto por culpa del cambio climático y la gestión también en parte agraria, ¿no? que se hace. Y bueno, yo creo que entre todos, pues desde aquí también lanzo el mensaje de que deberíamos de cuidar más el medio que nos rodea. Sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que a veces se nos olvida que todo esto es una cadena estrófica, ¿no? Es un equilibrio, que en el momento que una especie entra en desequilibrio, se empieza a trastocar todo. Uh-huh. Y ahora estamos escuchando hablar, o yo por lo menos tengo que escuchar a gente que dice que las zonas cepa, que son el cepo al desarrollo, que hay que eliminarlas. Las zonas cepa son las zonas de especial protección de aves, como si proteger a las aves fuera algo accesorio, que no nos afecta. Y de repente vemos que tenemos lengua azul, virus del Nilo, enfermedad hemorrágica epizootica en el vacuno. Y todo eso tiene un vector común, y es que se transmite por los mosquitos. Precisamente los mosquitos que son depredados por las aves. Entonces, si tú te cargas las zonas de especial protección de aves, si no respetas esos hábitats, si empieza a haber menos aves, va a haber más mosquitos y va a haber más
virus y va a haber más enfermedades. Lo estamos viviendo en nuestras carnes. Este verano hemos tenido más de 20 personas que han sido ingresadas con virus del Nilo y hasta han fallecido algunas. Y no somos conscientes que todo esto tiene que ver, como tú dices, con el cambio climático, con que estamos haciendo un desequilibrio absoluto de nuestra cadena trófica, del equilibrio ecológico, ¿no? O sea, que hasta que... Yo el otro día lo pensaba, digo, es que somos como la fábula esta de la rana en la olla caliente. Hasta que no nos quememos... No vamos a parar. No vamos a parar, o sea que es súper importante lo que hacen, pues eso, hace asociaciones como AMUS y creo que la sensibilización es imprescindible en sectores como el agrario. Total. ¿Y cómo está nuestro patrimonio cultural? ¿Cómo está el patrimonio arquitectónico aquí en Extremadura? Tú que te lo conoces bien. Yo ahora mismo la verdad es que estoy en una etapa también bastante optimista con respecto al patrimonio, porque bueno, el Turuñuelo como que está también abriendo mucho la mente en torno a... Tenemos cosas muy importantes, ¿no? Y que nos hacen realmente reescribir la historia desde Extremadura. Yo siempre he dicho que Extremadura, la desgracia que hemos tenido ha sido pues el expolio cultural que se nos ha hecho a lo largo de los años, ¿no? La mitad del contenido patrimonial que se encontraba en Extremadura, o más de la mitad, acababa en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, o vete tú a saber, en colecciones privadas de Londres o Nueva York, ¿no? Pero por regla general la arqueología siempre ha sido así. O sea, la arqueología clásica era mucho más de expoliar, ¿no? En Egipto, por ejemplo, han tenido ese problema. Sí, que hay casi más cosas en Londres, en el museo. Que... Claro. Vieja Tierra también busca un poco esa conciliación entre la comunidad y el patrimonio, tanto natural como cultural o histórico, ¿no? Como lo quieras llamar. Al final necesitamos que la gente conecte con lo que tenemos aquí para que luche por su protección y por su puesta en valor. Y bueno, eso. Bueno, que el trabajo que tú estás desarrollando con Vieja Tierra es un claro ejemplo, ¿no? Sí, claro. Sensibilización, pero bueno, si los poderes públicos trabajaran un poquito más por el patrimonio no importaría. Los poderes públicos deberían de preocuparse 100% por el... Nos están cayendo a cacho muchas... Sí, ahora también está la problemática con las centrales fotovoltaicas, ¿no? Con las plantas fotovoltaicas que no solo afectan también, por ejemplo, al tema de las aves que hablábamos antes. Los tendidos eléctricos son un gran peligro también para las aves, para la avifauna, por las electrocuciones o las colisiones que causan bastantes muertes y heridos al año. Sino también por la arqueología que se hace también a veces de forma súbita, ¿no? Hago una obra de una carretera o de una planta fotovoltaica, o quiero hacer una gran superficie en algún lado, me encuentro con un yacimiento y al final quienes manejan los intereses de ese yacimiento son los interesados, los que necesitan cobrar cuanto antes o los que necesitan acabar el trabajo cuanto antes. Pero realmente a nivel científico, a nivel de investigación, depende del equipo de arqueólogas o arqueólogos que trabaje en el sitio o del tiempo que le den o de la gestión que hagan del propio yacimiento. Pero bueno, también he de decir que es bastante positiva por lo que yo me voy encontrando y por la gente que conozco que trabaja en los yacimientos por ejemplo, de las plantas fotovoltaicas. Se está haciendo un buen trabajo por lo que yo conozco. Bueno, pues menos mal, porque ya si además de expoliarnos la riqueza de estas grandes empresas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, que pagan impuestos fuera, que se llevan la energía fuera y que aquí no dejan nada, porque las plantas fotovoltaicas es que ni crean empleo, pues ya solo haría falta que además se cargaran el patrimonio. O sea, ya es para... Sí, total. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de lo que has grabado? Algo que te haya impresionado mucho. A mí es que los dólmenes me flipan. La prehistoria a mí me encanta porque es una época que por desgracia no podemos conocer. Yo creo que nunca la podremos conocer al dedillo porque no hay escritura que nos diga o al menos que nos acerque, ¿no? a cómo vivían en esa época. Pero a mí los dólmenes, por ejemplo, saliéndome de Extremadura, los dólmenes de Antequera o el Cronlech de los almendros ahí en Portugal también, en Évora. Y aquí en Extremadura, por supuesto, el dolmen de Lácara es maravilloso. Y transmite una energía, sí. ¿verdad? Especial. Sí, todo el mundo. Yo no sé si es que he visto Outlander y entonces me ser. meto ahí yo en la película, pero...
Todo el mundo tiene, claro, como están ligados a este ámbito ritual, ¿no? Y funerario, como que todo el mundo siente esas energías telúricas, por así decirlo, ¿no? Lo Yo mismo creo el que radón sí. del granito que se nos mete por las También narices. puede ser el radón, pero Y nos algo confunde. hay. Algo hay. Yo la verdad que soy bastante científico y mis sensaciones son también muy buenas, pero no tan espirituales. Pero claro. sí que, o sea, a mí me encanta. Además, yo al Dolmen de la Cara suelo ir mucho en verano a ver las Perseidas de noche porque hay un cielazo allí también. Sí, yo también voy a menudo con los niños porque es un paseo así bastante sencillo. Sí. Y ir a merendar y la verdad que es un sitio especial. Sí, sí. En tus posts, Ernesto, no solo hablas de patrimonio cultural y natural, que es el 90%, pero también haces una crítica importante social a la despoblación, al expolio, y tienes especialmente además, hablas de memoria democrática, ¿no? Y yo creo que es muy importante que se hable de memoria democrática, porque hay gente como que dice, los cuentos de los abuelos, como que hay que olvidar aquella época que sucedió, pero en el fondo si olvidamos, pues podemos volver a repetirlo, ¿no? Y la memoria democrática en Extremadura también, ¿cómo la ves? ¿Qué preguntas te hago? A ver, yo creo que se están haciendo bastantes cosas. También tengo amigos de la Universidad de Granada que se dedican al tema de la recuperación democrática y creo que tienen proyectos por aquí cerca, ahora en Guareña y demás. Y creo que se está haciendo también una gran labor en cuanto a la recuperación de la memoria, sobre todo en la recuperación, ¿no? de los cadáveres que supuso. Tenemos muchas asociaciones, la verdad. Sí, también. La asociación del 25 de marzo también trabaja por la recuperación democrática. Al final la recuperación democrática es como la historia misma. Todo lo que nos haga vislumbrar la verdad histórica yo creo que es positivo para la sociedad en general. Más allá de cualquier rencilla política, que es inevitable porque somos seres humanos políticos. Yo siempre digo que todo lo que hacemos, como persona que se dedica activamente a la historia, ¿no? Recibo muchas veces críticas en torno a ¿te has posicionado políticamente? Tal, nada. Inevitablemente somos seres humanos políticos y al final te tienes que posicionar en base a unos ideales, unos valores que has adquirido a lo largo de tu vida, desde el nacimiento o por la experiencia también, ¿no? Y bueno, pero creo que la memoria democrática es positiva para construir una sociedad más sana y sobre todo para saber dónde venimos y para curar esas heridas que España tiene claramente desde la guerra civil. Pues estamos de acuerdo, totalmente, Ernesto. Y bueno, por último quería decirte que tu post-nacencia que hiciste para precisamente el 8 de septiembre, el día oficial de Extremadura, ya sabes que aquí somos muy del 25 de marzo, pero ese post que hiciste, que era un texto tuyo y era un homenaje también al jornalerismo, ¿no? A esta sociedad campesina extremeña que ha tenido que ganarse el pan con el sudor de su frente y que muchas veces no ha tenido oportunidades. Es un post que ha tenido muchísimas visualizaciones, se ha compartido muchísimo y creo que has hecho un trabajo espectacular, muy positivo y sobre todo también que no solo, bueno, te lo decía antes al empezar, es que además de toda la divulgación que haces, cantas, tienes una vena artística, o sea que eres un hombre del Renacimiento, tío. Le das a todos los palos casi. Las humanidades a mí es que siempre me han encantado. ¿Y de dónde te viene esa vena también por los más vulnerables, ¿no? Por los más desposeídos de esta tierra? Porque hacer ese post también demuestra que tienes ese... Bueno, porque lo he sido. O sea, al final mi familia es una familia súper humilde. Mi madre trabaja... no me acuerdo cómo se llama el concepto, pero cuidadora del hogar. Sí, en cuidado, en residencias. Gestión sociosanitaria o algo así era. No se me llama acuerdo ahora, sí. el nombre técnico concreto, pero sí. Mi padre también ha sido un superviviente, yo qué sé. Mis abuelos, todos. Mi abuelo se murió súper joven, por ejemplo, y mi abuela tuvo que tirar para adelante de una familia de 5 hijos casi. Bueno, digo casi porque tuvo un aborto, pero... que también yo siempre menciono los abortos como un proceso también bastante sensible para la familia. Y por parte de mi abuela igual, mi abuelo camionero y mi abuela pues tirando también de la familia como podía. Entonces, también es lo que se vive en Extremadura, ¿no? Yo siempre hablo, antes que hablamos de memoria democrática,
hablo mucho de la huella del fascismo que hay en Badajoz, sobre todo. En Cáceres no tanto, pero en Badajoz, a raíz también creo que del 25 de marzo, que también lo mencionaba, hay un sentimiento de pesadumbre que aún llega a nuestros días, ¿no? De como ese aceptar la derrota y decir, es lo que hay, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo con personas mayores, te tienes que agarrar a lo que sea, que es lo que hay, da igual lo que te paguen, no sé qué. Y eso también lo he mamado yo desde pequeño. Quería también, pues, hablábamos de la nacencia, ¿no? Que es un poema de Luis Chamizo, realmente. Sí, te iba a decir que es un guiño, ¿no? Un poco. Sí, era un guiño a Luis Chamizo. Y ese relato lo escribí en la presentación de un libro de un colega mío, se llama Joaquín Ortiz, de mi pueblo, un profesor que tuve en el instituto, y ha escrito un libro de relatos sobre lo rural también, experiencias de gente de Los Santos que ha mezclado ficción histórica con realidad un poco. Y bueno, me inspiró a escribir este relato donde se pone en valor la gente que decidió quedarse, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tenía Extremadura, que al final, yo qué sé, en la peli de Los Santos Inocentes, por ejemplo, se ve claramente la dinámica extremeña, y era una tierra de terratenientes donde, pues, como hablaba antes, por desgracia se ha expoliado tanto cultural como económicamente como a nivel de recursos naturales, ¿no? Al final, las regiones más subdesarrolladas lo que sufren es eso, el expolio, al igual que los países. Entonces quería hacer un homenaje, pues, a todas esas personas que sufrían el quedarse, ¿no? También no solo a nivel económico, sino a nivel emocional y social, cuando tus seres queridos venían a verte en verano, por ejemplo, y se marchaban, ¿no? Yo recuerdo de chico, mis primos vivían en Sevilla y yo con mis primos me los pasaba de lujo porque eran los únicos primos que tenía de mi edad y con los que deseaba verlos para jugar, y a lo mejor los veía pues 4 días al año, ¿sabes? Entonces yo cuando se iba me ponía súper triste. Y como eso, pues 1000 cosas. Historias de amor, que conoces a alguien de Galicia y no puede ser porque vive en Galicia y tú aquí en Extremadura, yo qué sé. Que al fin y al cabo son cosas que suelen pasar en todos lados, ¿no? Pero sí que es verdad que en Madrid, por ejemplo, hay tantísima gente que igual esas problemáticas no las tiene. Porque quien conoce vive en Madrid también probablemente y no se va a ir de allí. Claro. Pues estamos muy contentos de que hayas decidido volver a Extremadura y que estés por aquí y que te quedes. Sí, estamos intentándolo por todos los medios. Yo estoy muy contento ahora mismo, la verdad. Yo creo que se está consiguiendo. Qué bien, me alegro mucho. Pues Ernesto, muchísimas gracias por esta conversación al fresco, que no es al fresco, pero los medios que tenemos son estos y no podemos salir tanto. Y nada, pasamos con nuestra siguiente sección, que sabéis que es Extremeños y Extremeñas hacen cosas. En este caso, la plataforma Stop Alquileres nos va a contar una movilización que se va a dar en Extremadura en los próximos días, que es muy importante. Y yo creo que todas las personas que consideramos que la vivienda no puede ser un bien de mercado, que es un derecho y que no se puede especular con él, y que la gente tiene derecho a vivir y no a sobrevivir, tenemos que estar ahí. Así que apuntar el día, la fecha, o sea, que es lo mismo, la hora y el lugar. Desde la ciudad de Cáceres también nos sumamos a todas las concentraciones que hay convocadas en este mes de octubre para pedir el stop a los alquileres abusivos en nuestro país. Cáceres es líder en nuestro país en cuanto al aumento de precios en este 2024. Rondando los 740 euros de media para alquilar una vivienda o piso y los 220 euros de media para alquilar una habitación. Si a esto le sumamos los más de 400 pisos turísticos que hay y de que esta tendencia va al alza y parece que no toca techo, y sobre todo que la brecha salarial entre Extremadura y el resto de España es de más del 50% desde 2012, traducimos todo esto se traduce a que dedicamos más del 60% de nuestro salario al alquiler y por tanto trabajamos una media de 17 días para nuestros caseros. ¿Qué pedimos? Algo muy sencillo, que las instituciones públicas y las administraciones públicas hagan su trabajo, que declaren a Cáceres como zona tensionada para poder bajar estos alquileres a través de la Ley de Vivienda Estatal. ¿Y a qué os animamos? Pues sobre todo a participar en espacios vecinales como este, Stop Alquileres Cáceres, Stop Alquileres Abusivos Cáceres, mejor dicho, y a que asistáis sobre todo a la concentración del 13 de octubre en la Plaza Mayor de nuestra ciudad, a las 12, el 13 de octubre, no faltéis. Es muy importante que acudáis. La vivienda es un derecho, no es un negocio.